Reciban un cordial saludo. Nuevamente nos encontramos en un video tutorial de Signus CRM. Esta vez vamos a tratar el tema de cómo crear un caso formulario a partir de la creación de una cotización. Por favor, es importante que para entender este video tutorial tengamos conocimiento de lo que es el video tutorial de leads, el video tutorial de pipeline comercial, el video tutorial de casos y tickets para poder entender el flujo a su plena expansión. Un tema importante es que este video va dirigido tanto para el usuario final, el operario, como para los administradores y parametrizadores de la plataforma que tienen dichos accesos. Así que en este video vas a ver mucha parte de la configuración que realizan los administradores de tu empresa, como la funcionalidad final con la que tú vas a trabajar. Así que arrancamos. Para esta primera explicación, quiero que me acompañes al módulo de pipeline comercial en primera instancia. Y para este video vamos a abrir en ventanas paralelas, aquí como estoy señalando con el mouse. Y para eso entonces abriremos, como ya hemos explicado en otros videos, la forma sencilla de hacer. También abriremos nuestro flujo de tickets. Abriremos los elementos que nos serán de utilidad, como por ejemplo, dónde se configuran los casos, donde hacemos el modelado de los casos para abrir el PDF, así como también en ventas cómo modelar alguna cotización en particular, porque todos esos elementos se concentrarán y confluirán en el espacio de lo que vamos a explicar. Además, vamos a abrir la configuración de nuestras unidades de negocios, que ya en otros videos hemos explicado qué beneficios tiene el tener acceso a esta parte de la configuración como tal y de lo cual no todo el equipo de tu empresa tiene acceso, sino solo ciertos cargos o personas dentro de la misma. Como recordarás, en las cotizaciones nosotros contamos en el pipeline comercial con un flujo que nos permite establecer etapas en el modelo Kanban de el seguimiento que vamos a dar a alguna cotización en particular. Además, hemos hablado en otros videos tutoriales cómo crear las cotizaciones, cómo modelar las cotizaciones, y aunque hablaremos de ese tema de forma muy puntual y muy ligeramente, te invitamos a que veas los videos tutoriales precisamente de esos temas. ¿Qué sucede en una cotización? Generalmente en una cotización, cuando nosotros presionamos el botón más estando en el pipeline de comercial, pipeline comercial, buscamos al lead que queremos, al cual le queremos crear la cotización. Para este ejemplo, vamos a crear a un usuario o un cliente desde cero para que pues nos sirva de referencia el ciclo completo. Vamos a crear al lead. En este caso, esta plantilla de lead pues es extensa porque sirve para muchas demostraciones. Ya sabes que al presionar el botón guardar podemos saber cuál es el campo mínimo. Vamos a colocar el nombre de la persona y podemos verificar si hay algún otro campo que nos pida predeterminado y parece que solo nos está pidiendo el correo. Y para los que tenemos acceso a la parte de configuración, sabrán que en donde dice campo único nos especifica cuál es el campo que valida para evitar duplicidades. Y por eso es que si Israel existiera, no nos permitiría crearlo. Aquí bueno, nos va a aparecer un banderín verde cuando la plataforma nos confirme que ya lo creó. Y luego nos posiciona en la ficha ya creada de lead, que tiene un correlativo que coincide justamente con lo que tu navegador muestra. Ahora vamos a crear una cotización para este lead que acabamos de crear. Y ya sabes que podemos contar con varios flujos de cotizaciones, ¿verdad? Porque a veces es importante separar esos pipelines dependiendo, uno, del giro de negocio, dos, de la estrategia que estemos colocando. Y esa configuración también sabes tú que nosotros la podemos decidir en Signus a través del pipeline comercial, donde nos aparecen todos los pipelines que tenemos e inclusive los procesos, las etapas, las columnas que pueda tener. No todas las etapas son iguales. Por ejemplo, aquí estoy viendo que esta no tiene exactamente muchas etapas, solo tiene una. Veamos el flujo de facturación, tiene varias.
El flujo de expertos tiene una sola y hoy nos vamos a concentrar en la de Centroamérica. Si te das cuenta, tiene tres etapas que se ven reflejadas justamente en el pipeline comercial. Vamos a crear la cotización. Vamos a invocar al lead que acabamos de crear. Aquí nos aparece Israel Morales. Siempre recomendamos que la lectura y el llenado de esta parte sea de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, así que nos vamos a ir en lectura. La moneda es dólar o quetzal. Este campo ya crea la cotización se puede modificar. Vamos a definir que no aplican impuestos y el estado, es decir, en qué columna está. Si recuerdas, las columnas que tenemos configuradas son gestión, seguimiento y cierres en ese orden. Por eso nos aparece por acá que podemos tener cualquiera de esas etapas y la que nos sugiere es que sea en la primera. Y luego nos habla del modelo de cotización. Una vez elegido este campo, ya no lo podemos modificar. Podríamos modificar de la cotización al cliente, podríamos modificar la moneda, las cantidades, los ítems, pero el modelo, una vez seleccionado, ya no es posible modificar. Estoy haciendo este repaso rápido y general para que el concepto global de lo que vamos a construir esté entendido a la perfección. Voy a concentrarme en lo que se llama cotización express. Y para eso voy a irme a la unidad o a la parte del modelado de la cotización express para que conozcas sus campos. Y en esta parte vemos todos los modelos de cotización que tenemos y justamente podemos encontrar la del modelado de cotización express. En modelado extenso, plantilla uno son los tipos de modelos de cotización. ¿Que es un modelo de cotización? Voy a abrir uno cualquiera. Este plantilla uno es el código HTML que la plataforma interpreta y procesa para poder tener una forma visual de ver la cotización. En otras palabras, es la plantilla con la cual nosotros estaremos viendo la cotización. Enfocándonos en la parte del modelado de la cotización express, que fue la que vamos a elegir, te quiero mostrar algunas interioridades, unas peculiaridades de esta cotización. La cotización como tal o en general siempre va a tener únicamente campos básicos de cantidad, el monto por unidad y el total de la unidad. Pero la cotización como tal puede adoptar otros campos externos. Se me ocurre que coloquemos el proyecto, los términos y condiciones. Se me ocurre también que agreguemos un campo que se llama crédito autorizado para la cotización y que este sea un campo desplegable que generalmente puede ser 15 días, 30 días y 60 días. Esto en cada empresa cambia. Se me ocurre también crear otro campo que pueda llamarse eh, la vigencia de la cotización y este que sea un campo numérico. Se me ocurre que puede ser variable por empresa, eh, vigencia de la cotización. Estoy haciendo esta creación en tiempo real para que veas que estos campos no vienen intrínsecamente legados a la cotización, sino son campos que nosotros podemos agregar. Es información que va a complementar la cotización como tal, el pedido, como también le llamamos para otras empresas. Entonces, la cotización, que es cotización express, va a tener ciertos campos que nos van a ayudar a complementar la información. Como acabamos de hacer los campos, vamos a refrescar nuestra pipeline comercial. Vamos a volver a crear siempre en Centroamérica, como habíamos dicho. Vamos a crear nuevamente la cotización. Invocamos a Israel. Israel Morales, que es nuestro ejemplo. Seguimos con que va a ser en dólares. Va a estar en la primera columna y vamos a invocar la cotización express. Cuando yo presione el botón de cotización express, en la parte inferior de esta ventana van a aparecer esos campos que nosotros configuramos. Entonces, si te das cuenta, ya están aquí, que era el nombre del proyecto, términos y condiciones, crédito para la cotización y vigencia del año. Crear nuevos campos, ya te diste cuenta que es viable al entrar a la cotización y crear esos campos adicionales dentro de la misma configuración. Vamos también a invocar un par de productos que nos sirvan. Se me ocurre que es una llave.
tiene campos adicionales el producto, esos ya los veremos en su momento, y le voy a poner un precio de 50. Diré que solo es una cantidad y le voy a dar guardar a este ítem para tener una cotización express de lo que estamos trabajando. Simplemente con cerrar es suficiente, pero algunos nos sentimos más seguros al presionar el botón guardar al momento de la creación. Y ya está creada la cotización a nombre de Israel Morales. Y aunque no es un tema a ahondar en este video tutorial, pues tenemos acceso al PDF. Este es un PDF de demostración. Dentro de las peculiaridades de este PDF es que es cliqueable la página, es cliqueable el correo de la persona o el WhatsApp del vendedor, etcétera, cuando tú desees enviar. Y está el monto de lo que acabamos de cotizar. No olvides, la personalización de la cotización en Signus CRM es viable y tienes que solicitarla con el equipo comercial. Ahora bien, si nosotros quisiéramos editar la cotización, pues simplemente hacemos uso de las funcionalidades, por ejemplo, los campos externos que podemos utilizar porque se nos olvidó llenarlos. Vamos a decir que es proyecto demostración, términos y condiciones, ABC. Vamos a decirle que la línea de crédito que le vamos a dar es de 15 días, pero la vigencia de la cotización es de 5. Y entonces esos campos son llenados simplemente con cerrar acá. Ya sabemos que la cotización ya tendrá ciertos campos. Si tuviste la atención o puedes regresar unos segundos atrás en el video, verás que ahora en el PDF, como acabamos de ingresar, los datos están aquí abajo. Esa es parte de la personalización. Estamos diciendo los términos y condiciones. Además, estamos dando alguna retroalimentación que se puede visualizar en la cotización si tú así lo deseas. Ahora bien, a raíz de esta cotización, resulta que queremos crear un caso. Y para eso voy a regresar unos segundos a explicarte qué es un caso. Caso es un formulario que nosotros podemos crear, por ejemplo, podría ser una encuesta, un reclamo de garantía, reclamo de devolución, de revisión, de atención. Y realmente no lo que nosotros hacemos es configurarle campos a este formulario. Por ejemplo, podría ser el recibir un vehículo, ¿verdad? Tiene varios campos, varias secciones. Tú puedes crear y dimensionar los casos como sea a tu conveniencia y te invitaría a ver el video tutorial explícitamente que habla sobre eso. Los casos. Además, se pueden vincular a un pipeline, es decir, colocarle etapas. Y en el video tutorial de tickets verás qué significa cada uno de ellos. El resultado es que tú vas a tener un flujo en Signus RM que se llama tickets, y aquellos casos a los cuales tú le hayas asignado un pipeline, no todos los casos necesitan pipeline, por ejemplo, este no tiene, y entonces no nos aparece formulario de discovery dentro del listado. Si yo le digo que sí quiero que tengamos un pipeline básico, le voy a poner inicio, voy a pedirle que esta persona tenga acceso y le voy a poner un color inicial. Además le voy a poner aquí, acá llevamos el registro del caso. Es un help que le estamos colocando al flujo. Ya tenemos los datos para este caso y entonces como ya tenemos el formulario de discovery asociado a un pipeline con un solo paso, claro, podemos agregar más pasos. Cuando yo busque dentro de mi flujo de tickets, voy a tener agregado ese pipeline como tal. Ojo, el caso ya existe el formulario. Lo que no existía es, y vemos por acá, no existía el flujo como tal. Y el flujo tiene una sola variante. Si te das cuenta, al acercar el mouse a la columna, me está diciendo es un help, es un aviso, una ayuda visual para los usuarios. Y aquí es donde creamos los casos. También le colocaré un par de campos más. Se me ocurre una selección múltiple. En el caso quiero saber, vigencia, 15 días. El formulario, me ocurre otra fecha, 30 días.
Otro campo regular en los casos podría ser eh, el tipo de atención que se requiere. Se me ocurre que sea taller, se me ocurre que sea garantía y se me ocurre otro que sea por el tema cambio. Esta variedad de campos, pues ya sabes que es bueno que veas el video tutorial al respecto. También tenemos tipo fecha, fecha de ingreso o fecha estimada para solución. Y con estos cuatro campos vamos a cerrar el ticket que para efectos de ejercicio le vamos a poner formulario demo. Además, dijimos que le íbamos a colocar un pipeline. Vamos a agregar uno que se llame ingreso. Ingreso. Vamos a pedirle qué colaboradores tienen acceso al mismo y le vamos a colocar aquí un color. Vamos a aprovechar para ponerle un head y listo. Entonces, en nuestro flujo de pipeline ya vamos a contar con un pipeline que se llama formulario demo. Si nosotros hiciéramos una creación desde aquí para este formulario, pero que para efectos de esta demostración, lo que queremos es ligar una cotización directamente con un caso. ¿Y cuándo ocurre este tipo de escenarios? Este tipo de escenario surge cuando quizás un cliente, antes de aprobar una cotización, está solicitando una ampliación de su crédito, pero esa autorización no corresponde al departamento de ventas, sino que tiene que pasar a una gestión en un ticket interno para validar si se le autorizó o no. Es ese momento donde la información de la cotización se vuelve valiosa para quien va a gestionar en tickets el proceso de autorización de un crédito, de una ampliación de crédito. También ocurre cuando alguien va a reclamar una garantía por una instalación, por un servicio, por un producto, que el vendedor busque la cotización donde se llevó a cabo esa compraventa y genere una cotización basado en el servicio, pero además genere el ticket basado en los datos de la cotización. Es por eso que en este tipo de casos lo que conviene es conservar información meramente de la cotización para que cuando las personas encargadas de visualizar y de llevar a cabo el proceso de gestión interna, pues tengan toda la información a la mano. Para esto, y para que esto suceda, si yo simplemente le diera un clic a un caso que no tiene la configuración que hasta ahora vamos a ver, simplemente me aparecerían los campos del caso como tal, no me aparecerían los datos de la cotización. Para llegar a este objetivo, vamos a hacer los siguientes pasos en la configuración. Nos vamos a ir al módulo de casos, donde en los botones que tenemos justamente a la par de cada uno de los descriptores de los casos, aparece como editar. He de recalcar que el acceso a este módulo tiene que ser solo para personal del área de informática de tu empresa o el líder que se le haya asignado este equipo. Así que esta parte de la explicación es de mucha atención para esa persona que configura, pero tú como usuario también debes prestar atención porque puedes solicitar el agregado o la eliminación de algún campo en especial. Entonces le damos clic a editar. Aquí está la base de ese caso o su formulario y donde dice mapeo de ticket vamos a presionar el botón de la tuerquita. En este botón vamos a encontrar una serie de campos que podemos mapear, por ejemplo, los campos de la cotización, que es lo que estamos haciendo. Podemos pedirle que cuando se edite o se cree el caso me aparezca el correlativo, me aparezca el monto total y es más, quiero que me aparezca el PDF como tal. Entonces, vamos a decirle a la plataforma que con esos ajustes, cerramos por acá, me muestre a mí, al momento de crear la del caso, me muestre esos campos. Volvamos al ejercicio. Entonces, ahora sí, vamos a generar el ticket. Ya sabes que nos basamos en este de demo formulario. No va a aparecer en los demás porque no está configurado ahí.
Y entonces cuando creamos el ticket, le vamos a ir a buscar el ticket como tal, que se llamaba demo formulario. Buscamos la columna de inicial, porque recuerda que las columnas van dependiendo del caso. Podemos agregar un par de columnas más si así lo quisiéramos, y en tiempo real vamos a hacer un agregado más. Por ejemplo, un ticket que tenga la necesidad de análisis del caso, ¿sí? Podemos, análisis interno del caso, podemos pedirle que esté el colaborador y le vamos a colocar un color distintivo para que sepamos. ¿Eso qué significa? Que los casos ahora van a contar con una columna más. Mire, ahí está la columna agregada. Pero en este caso yo voy a necesitar que sea en la primera columna, y ahora ve la diferencia. Ya no solo me muestra los campos que yo había determinado para el formulario, sino que además me muestra los campos de ayuda visual de la cotización a la cual estoy vinculando, como por ejemplo el correlativo, el total, que fue lo que parametricé, e inclusive el link de la cotización, porque entonces puedo darle clic a la cotización y me va a vincular exactamente, o me va a llevar a donde la cotización original ya existía. Entonces, te va a mostrar varias ventanas verdes, quiere decir que la cotización ya fue actualizada, te está diciendo que el caso ya fue actualizado, y ahora nos vamos al área de formulario donde debería aparecer ya el caso creado. Y efectivamente ya aparece el caso que viene a raíz de la cotización. ¿Cómo sabemos que viene a raíz de la cotización? Yo le puedo dar clic por acá y vamos a ver qué es lo que nos muestra. Nos muestra los datos de la cotización, de dónde viene, y ojo, no son editables porque eso no compete la edición a este módulo, pero sí viene la cotización porque efectivamente ya está ligado inclusive la cotización, y ya no tiene que adjuntarla el colaborador a, al caso, al formulario, porque ya vendría ligado a la misma. Y además ya tenemos pues, los campos propiamente del caso que estamos creando del formulario. Vamos a terminar por acá esta parte, pero se nos ocurre que queremos agregar más campos. ¿Cuáles campos podrían ser? Se me ocurre que dentro de la cotización nosotros a veces necesitamos agregar información propiamente del ítem que estamos agregando. Para esto, sí es importante que hayas visto los videos tutoriales anteriores, pero hagamos un repaso rápido. ¿Cómo agregar la información, los campos que ya trae un ítem y que puedan agregarse a la visual de este proceso? Para eso, me voy a ir al área de categorías para que entiendas el concepto de qué significa los campos de cada ítem. Las categorías es la agrupación de productos que nosotros tenemos en signos para algún producto en particular. Si te diste cuenta y te percataste que para el ejemplo utilizamos el caso de una llave. Aquí estoy accediendo a las categorías, agrupaciones, pero quiero buscar la llave en particular y encuentro la llave. Voy a encontrar tres tipos de llaves, solo que una está en el grupo de consumibles. Y si nos dimos cuenta en la parte de la cotización, cuando estábamos agregando el ítem, nos dice que el código de la llave justamente es de la categoría consumible. Así que estamos accediendo justamente a donde necesitamos. Y ahora veamos qué campos tiene este ejemplo. Este ejemplo, dentro de los campos adicionales que son extras, por ejemplo, que el precio, la cantidad, nos podemos nosotros en signos agregar nuevos campos. ¿Cómo se hace eso? Para eso sí necesito entrar al área de categorías, que yo sé que está en consumibles. Voy a ir a la configuración y voy a agregar un campo adicional. En este caso se me ocurre que va a ser un desplegable que me va a decir el color. Esta parte, insisto, es muy importante que la tengan clara los que administran la plataforma, porque tú como operario le puedes solicitar, como usuario final, le puedes solicitar que agregue este tipo de cambios. Y acabamos de agregar un campo adicional a la categoría donde se encuentran consumibles. Quiere decir que si yo refresco mi edición de la llave, a nivel de configuración, yo puedo agregar un campo más
que se llame color. Y le vamos a dar guardar. ¿Qué implicaciones tiene esto? Cuando nosotros estemos cotizando, voy a refrescar esta página porque vamos a editar el ítem que estamos agregando o que acabamos de agregar. Me voy a ir al ítem y ahora nos va a pedir color. Si te das cuenta, antes teníamos solo ciertos campos y ahora vamos a agregar, le voy a poner que las opciones quiero el blanco. Esto no existía. Y si te diste cuenta, cuando nosotros estábamos editando el caso, tampoco existía. Vamos a ir a dar al caso. No existía en la parte de la información complementaria, pero ahora lo vamos a agregar. Estos son campos externos del ítem como tal. Entonces veamos qué significa eso. Quiere decir que cuando configuremos los campos que quiero visualizar, ya no son solo los estándar de campos externos como tal, sino campos externos, campos de los productos por categoría. Estábamos en consumibles y lo que queremos ver ahora es el color. ¿Qué tuvimos que hacer? Buscar en el legajo y agrupaciones de campos que podemos visualizar, los campos que tienen que ver precisamente con la categoría y decirle que queremos ver el color. Cerramos por aquí, hacemos una grabación, nos vamos a ir ahora a editar el caso para que veas que ahora sí ya aparece el color. Y solo es importante que los colaboradores sepan que el código 2 está relacionado con el color rojo. Además, quisiéramos agregar campos externos a la cotización. ¿Qué significa esto? Si te percataste cuando estábamos haciendo la cotización, no el ítem, sino la cotización, nosotros pusimos algunas características, por ejemplo, el proyecto, los términos y condiciones, y se me ocurre que quiero agregar uno más, el tipo de pago que le vamos a requerir. Para eso, nuevamente, vamos a pedir la colaboración de las personas que configuran la plataforma y nos vamos a ir básicamente al área de ventas a modelar la cotización. Recordarás que cuando estábamos realizando esta actividad utilizamos el modelo de cotización Express. Entonces nos vamos a ese modelo de cotización y dentro del modelo buscamos el botón de campos externos. Aquí están los 4 que ya existían y le vamos a agregar uno que se va a llamar tipo de pago. Vamos a agregar solo 2 versiones, contado y crédito. Le vamos a dar guardar. En este momento, la cotización, el modelo de cotización que se llama Express, ahora me permite agregarle una información adicional, como lo es el tipo de pago. Entonces, ¿esto dónde se ve reflejado? En mi cotización. Voy a darle a editar porque ahora necesito agregar un dato más y ahora ya me aparece el tipo de pago. Antes solo existía el proyecto, términos, crédito y vigencia y ahora le voy a agregar que es el tipo de pago. Lo voy a guardar, pero este tipo de pago también me interesa que la persona que revise el caso tenga visual de eso. Para eso, entonces, nos vamos a ir a donde configuramos los casos, nos vamos nuevamente a editar y otra vez presionamos el botón de la tuerca. No es ningún campo de la cotización, no es un campo del ítem, sino es un campo externo a la cotización. Y si nos damos cuenta, ya aparece seleccionado el campo en la parte de Express, el crédito, ya aparece el proyecto que ya existían términos y condiciones, ya aparece el tipo de pago que acabamos de crear, pero era necesario volver a esta pantalla para confirmar que sí lo queremos a la vista. Le damos guardar, confirmamos que sí se va a poder visualizar y regresamos a nuestra área de casos, que es de donde estamos monitoreando todo este proceso. Y como ves, ya tiene el tipo de vigencia que sabemos que el 5 está vinculado con la vigencia de crédito. De poder tener data ya relacionada proveniente de la cotización al momento de crear la cotización misma. ¿Qué otro dato también generalmente nos es importante ver? Por ejemplo, cuando nosotros creamos los leads, tenemos donde agregar complementos. Voy a irme a la sección de leads
Este tema de complementos es bueno que lo revises en el video tutorial de leads. Voy a entrar directamente, no voy a ocupar mucho tiempo en esta parte, pero voy a agregar un complemento y se me ocurre que voy a agregar un contacto de mercadeo que se llama Pedro. Él es gerente general. El teléfono es 12345 y el correo es alice@gmail.com. Grabamos, es un contacto adicional y entonces yo dentro de las cotizaciones puedo agregar complementos. Y no te olvides que cuando estamos cotizando, y si no te habías percatado de ese dato, nosotros podemos agregar objetos. Es decir, ¿qué objeto? Por ejemplo, quiero agregar el contacto adicional de Pedro. ¿Qué estoy diciendo? Esta cotización sí es para la empresa de Israel, pero estoy hablando directamente con el encargado de mercadeo. Esto resuelve mucho los temas de cuando una cotización está para varias áreas de una misma empresa, pero yo quiero especificar si esta cotización es para recursos humanos, si es para el área de operaciones, para el área comercial, etcétera. Esta cotización, ¿a quién va dirigida? Hacia el complemento. Y ahora, ¿cómo lo reflejamos? Si yo dentro del caso tengo que decirle, quiero que por favor el caso también refleje en los campos complemento, me dicte el contacto de mercadeo hacia dónde va dirigido. Y quiero que sea el teléfono, el nombre, el correo y el cargo. ¿De dónde salió esto? Cuando nosotros estábamos creando el lead y cuando estábamos creando su complemento, si te percataste, vamos a acceder al lead por acá, nos solicitó 4 datos. Uno de ellos era si era el contacto de mercadeo, era nombre, cargo, teléfono y correo. Lo mismo va a suceder si hubiéramos elegido los complementos como por ejemplo proveedor autorizado, que en este caso solo tiene 2 campos, pero esto es configurable y personalizable por empresa. Entonces ahora regresando, hemos decidido que yo solo quiero que me aparezca todo lo relacionado con contacto, lo que tenga que ver con el cargo, nombre y teléfono. Cerramos por aquí, grabamos. Y ahora sí regresamos al área de nuestro pipeline de tickets y vamos a generar un nuevo ticket basándonos en la misma cotización. Quiere decir que yo puedo crear múltiples casos partiendo de una misma cotización. Entonces aquí estoy diciendo que en este caso necesito especificar a quién va dirigido el objeto que habíamos elegido para esta cotización. Podemos hacer el cambio si fuera necesario. Estos cambios pueden ser en tiempo real. Vamos a dejar los cambios. Aquí no hay necesidad de grabar, pero entonces cuando creemos el caso, que vamos a hacer un ejemplo nuevo, vamos a decirle inicio de gestión, pues me va a colocar los campos de complemento que habíamos solicitado. Con eso hemos creado el caso en el pipeline de tickets. Veamos aquí, ya nos aparece un siguiente caso, ya nos aparecen los campos que habíamos vinculado. Aquí está. Era para esta cotización con estos campos externos que habíamos solicitado y con estos campos externos de la cotización, tanto del campo de la categoría que habíamos visto, los campos externos que agregamos, porque agregamos de qué tipo, y los campos del complemento. Y volviendo al corazón de la configuración, el legajo completo, te lo muestro a continuación, está aquí. Pueden ser campos de la cotización, es decir, innatos como el correlativo, el total, la moneda, etcétera, para que se entere el colaborador que va a ingresar. Inclusive vimos que podíamos adjuntar el PDF, ahí está. Campos externos de la cotización, ¿verdad? Los campos que, pues, por ejemplo, ya queremos agregar como información complementaria a la misma. Los campos propiamente de la categoría en la cual estamos trabajando, se me ocurre que esos datos los quiero ver en el caso. También los complementos de cada ítem, también se me ocurre que lo necesito. Los campos de la ficha de registro, ¿verdad? Por si alguien quiere tener a la vista. Todos estos campos son de la ficha de lead, que se pueden agregar como parte de la información de la creación del caso. Complementos que ya vimos que son campos que vienen también agregados a la ficha de lead y además los campos
del ticket, por ejemplo, la referencia, la vigencia, todos esos campos que nosotros ya veíamos en el desglose. Vamos a cerrar por aquí, hicimos una actualización, nos vamos a los campos o al caso y vamos a ver los campos dentro del caso. Y como ves, ya están agregados todos esos datos que nosotros queríamos visualizar. Ahora bien, eh, esta parte de la información, los formularios son eh, llenados y creados conforme a un requerimiento, dependiendo de qué usabilidad le quieres dar al proceso de casos y tickets. Y te recomendamos visualizar, ver y repasar el video que tiene que ver con tickets, donde también hablamos de otros tipos de ejemplos que te pueden servir para tomar una mejor idea de cómo implementar. También, para cerrar este bloque, no está de más recordarte que todos los tickets se pueden asociar a un PDF, es decir, algo que se puede imprimir, y esa personalización se hace en el módulo de procesos, modelar casos, donde puedes tener casos tan elaborados y maquetados como este que podemos ver por acá. Este es el modelar un caso y se me ocurre ir a este formulario de demostración que ya tiene pues un maquetado. Entonces deja de ser una hoja en blanco con los campos necesarios, sino una maquetado pues un poco más elaborado. Y todos los campos que están aquí se configuran siempre desde la parte del modelador del caso como tal. Entonces, para este ejemplo, yo podría decir que quiero ver en la primera línea, voy a agregar, este es un ejemplo de maquetado que si vamos propiamente al formulario que estábamos haciendo, que era demo formulario, y yo le doy aquí sin haber hecho nada el maquetado, vas a ver que la hoja que aparece es muy simple y con los datos básicos. Y es aquí donde el encargado tiene que ir modelando. Se me ocurre que voy a invocar el PDF de la cotización, ¿verdad? Eso sería un dato interesante a ver. Entonces ahora que genero el PDF, me aparece el link hacia la cotización. Ese es un tipo de accesos sencillos que nos facilitan los procesos dentro del módulo de pipeline comercial y el módulo de tickets. Entonces, es el origen de un caso a partir de una cotización, donde se ve reflejado si el caso tiene un flujo en pipeline de tickets, lo podemos ver al momento de la edición, al momento de crear el PDF, para que los compañeros que estén a cargo de este proceso interno quizás puedan tener mejor visibilidad de la información. Nos vemos en una próxima.